muchas veces no sé si han oído predicadores que han dicho que hay que saber leer entre líneas. Y hay personas que han dicho que hay que mirar lo que está detrás del texto. Hay personas que se han expresado diciendo hay que entender el contexto del texto para entender el mensaje completo. Pero en los 4 niveles de comprensión, todo eso es una realidad, pero vamos a ir un poquito más allá de esa verdad, de esa verdad de que hay un mensaje siempre escondido detrás del mensaje. Entonces, de eso se trata, los 4 niveles de la comprensión. Ellos se llaman Pesach, que es este que está aquí, Pesach, Remes, Drash y Sod. Son nombres hebraicos y tienen que ver mucho con la comprensión de las escrituras. El nivel Peshat es el nivel simple, es el nivel básico y lo vamos a ver ahora con más detenimiento. El segundo nivel te da la pista de lo que está escondido detrás de lo que está por encima. El nivel tercero te da una búsqueda más intensa, más profunda, y el último nivel te habla de lo que está oculto, más allá de lo que se puede percibir o leer en las letras que están escritas en el original. En el original, la palabra de Dios se escribió en hebreo. El hebreo es un idioma bien antiguo, desde los tiempos de Adán, de los tiempos de Noé, de los tiempos de Abraham. Es un idioma, yo te diría que para mí es el más antiguo que existe sobre la tierra. Por tanto, cuando nosotros nos acercamos a la escritura, nos tenemos que acercar no solamente con temor y reverencia, pero también tenemos que acercarnos con entendimiento. La palabra del Señor siempre nos dice que a Dios hay que buscarlo y entenderlo, y también te dice que nos acerquemos a Él con entendimiento. Es más, dice un salmo que hasta para adorar al Señor lo hagamos con inteligencia. Imagínate tú, hasta para adorarle hay que adorarlo en inteligencia. Así que el sistema Pardes, eso es lo que significa. Aquí tienes la P mayúscula para Peshat, la R mayúscula para Remes, la D para Drash y la S para Sod. O sea, que esta palabra, si tú no te acuerdas los 4 niveles, si te acuerdas de Pardes, con esa palabra Pardes, ya tú sabes cuáles son los 4 niveles, porque las vocales están más chiquitas porque no se usan, solamente son las consonantes. O sea que tenemos Peshat, Remes, Drash y Sod. Cada capa o layer, como cuando tú coges una cebolla y la cebolla tiene diferentes niveles, ¿verdad? Tú vas sacando layers de la cebolla. Pues así mismo es como sucede con estos 4 niveles de comprensión. Y vamos, cada capa es más profunda y más intensa que la capa anterior. El Peshat, y esta es la manera en que se escribe en hebreo, Peshat, ya dijimos que es la manera simple, el significado directo, literal, principal de la historia. Por ejemplo, ¿se acuerdan del ciego Bartimeo? El que Jesús sanó de la ceguera. Ajá. Ok. La parte, el nivel Peshat es la historia simple de un ciego que Jesús le dio la vista y recobró su vista. Ok, una historia simple y sencilla. ¿Qué te dice esa historia? Bueno, que Dios le dio poder a Yeshua para sanar enfermos y para hacer milagros, porque el curar a una persona de ceguera es un milagro. Entonces, eso es lo máximo que tú obtienes de esa primera lectura. ¡Wow! El poder que había en Yeshua para hacer milagros y sanidades. Ese es todo el mensaje que hay ahí en ese primer nivel. Ahora, cuando tú empiezas a estudiar a un nivel Remes, que vas entonces buscando cuál es el mensaje que hay detrás de esa historia, entonces tú buscas las pistas, el significado profundo o alegórico o el significado oculto o simbólico que va más allá de la historia literal, de la historia que acabas de leer. Este es el ciego que cuando Jesús va pasando le grita, hijo de David, ten misericordia de mí. Y él se detiene y le dice, ¿qué quieres que te haga?
Ahora, le voy a hacer una pregunta. ¿Por qué Jesús hizo esa pregunta? Aquí en el nivel Remes, tú empiezas a buscar datos. Jesús le dice, ¿qué quieres que te haga? ¿No es obvio? Si tú vas pasando, Ernesto, y una persona está ciega y tú sabes que Dios te ha dado poderes para hacer milagros y te dice, hijo de David, ten misericordia de mí. No es natural que tú entiendas que quieres que le hagas un milagro porque quiere ver. Claro, es lo que tendría sentido. Exactamente. Ahí en el nivel Remes es donde tú empiezas a buscar por qué de las cosas, por qué Jesús dijo lo que dijo, por qué él le dijo hijo de David. ¿Qué significa ser hijo de David? ¿Cómo lo estaba reconociendo? Vamos a entender una cosa bien tremenda cuando estemos entrando más en raíces hebraicas, y es que el Mesías prometido para Israel se esperaba que fuera el hijo de David, que venía a reinar y a quitar todo imperio que estaba dominando Israel. Y para ese tiempo, cuando Jesús apareció en escena, ¿quiénes estaban dominando? Los romanos. Roma estaba completamente sobre Israel y tenía la gente agobiada con los taxes y el sistema tan duro y rudo que tenían sobre los judíos. Por tanto, el pueblo de Israel esperaba ansiosamente que se manifestara el Mesías porque ellos esperaban un rey como David, que era un rey que venía a quitar a todas estas personas, a Roma y a todo este imperio, quitarlo del medio, y que venían a establecer nuevamente el reino de Israel. Cuando él le dice hijo de David, ya ahí te da una pista de que está reconociendo que él es el hijo de David que viene a libertar al pueblo. Sin embargo, Jesús le pregunta, ¿qué quieres que te haga? Entonces, ¿por qué Jesús no lo corrigió? Porque en ese momento, él no vino, hace 2000 años, Jesús, que es Yeshua, no vino como hijo de David, vino como hijo de José. José no el padre, el esposo de María. José, el que fue vendido a Egipto. ¿Se acuerdan de José? Jesús vino la primera vez, en su primera venida, como el siervo sufriente, no como el rey victorioso. ¿Por qué vino como rey sufriente? Porque Israel no era digno de recibir al rey hijo de David, sino al hijo de José. No era digno porque cuando todo el pueblo comenzó, cuando ellos estaban en exilio y empezaron a regresar, la tribu que regresó de Babilonia fue la tribu de Judá. Y a ellos no les interesaba para nada que los demás tribus, sus tribus hermanas, regresaran a Israel. Ellos se quedaron con todo el territorio de Israel. Entonces, la manera en que estaban actuando para con el resto de los judíos exiliados no era el correcto. Israel no era digno. Por eso Jesús decía constantemente, no he venido sino para buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Se acuerdan de esa expresión? Sí. Ok. Quiero saber si me están oyendo. Entonces, cuando este hombre le dice, hijo de David, ten misericordia de mí, Jesús se aproxima y no lo corrige, sino que le dice, ¿qué quieres que te haga? Aquí ya el que estudia un poquito más de la escritura y basado en lo que ya yo te dije, que fue por encimita lo que te estoy explicando, que él vino como hijo de José, no como hijo de David, porque él vino a buscar las ovejas perdidas y no vino para los que están sanos, sino los enfermos, que son los que estaban fuera de la ley de Dios, dispersos en las naciones. Entonces, él lo que le está diciendo realmente, ¿qué es lo que tú quieres que te haga? O sea, el milagro que tú quieres o lo que tú deseas, ese es, a eso vine, porque el siervo sufriente venía para establecer el reino no físicamente, sino en el corazón del hombre. Y lo iba a empezar a manifestar por milagros, sanidades, prodigios y todas las cosas que Yeshua estaba haciendo. Si Yeshua hubiera venido como Ben David, como hijo de David, Yeshua no hubiera estado tanto dedicado a buscar las ovejas perdidas, a sanar enfermos, a hacer milagros y a predicar el reino de los cielos, sino que hubiera venido como un guerrero. Cuando él le dijo, ¿qué quieres que te haga? Ya inmediatamente el lector
de las escrituras, que conoce un poquito de la historia y el background de la venida del Mesías, entendía e interpretaba inmediatamente que este no es el Mesías que se espera como gobernante, sino el Mesías sufriente que vino a dar la vida por el bienestar de la humanidad. ¿Están viendo la diferencia? En esa pregunta nada más, cuando tú vas entrando en el nivel remés, tú vas viendo más detalles de la escritura. Por eso Pablo dijo, la letra mata, el espíritu es el que da vida. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando tú lees el Peshat, que es este que está aquí, y te quedas en la historia, no vas a tener mucho crecimiento, no vas a entender muchas cosas, solamente vas a conocer un poquito de la historia. Pero cuando tú empiezas a indagar un poquito más, entonces tú vas viendo la vida que hay detrás de esa palabra y cómo esa palabra te va a empezar a ministrar a ti. Lo segundo que te enseña el nivel remés es que esa historia ahora tú te la vas a aplicar a ti. Estabas ciega, caminando por el mundo a ciegas, y te encontraste con el dador de la vida. El dador de la vida te tocó, te salvó, te redimió y te devolvió la vista. ¿Entiendes? Entonces, ahora no es una historia en la Biblia, ahora es tu propia historia. Cuando estás en el nivel remés, no solamente ves más allá de lo que está escrito en relación a lo que ya te expliqué, pero ahora también estás aplicando esa historia a tu propia vida. Entonces, eso sucede con un montón de historias. Por ejemplo, la mujer del flujo de sangre. ¿Quién es esa mujer? Pues yo y tú también, que nos estábamos muriendo. La vida se nos estaba escapando hasta que tocamos el borde del maestro. Y la unción del maestro no solamente nos sanó, pero nos libertó de toda carga, de todo bulto. Nos devolvió a la sociedad, porque esa mujer estaba separada de la sociedad, no podía estar ni en medio de la sociedad porque ella tenía un flujo de sangre y ella era inmunda para la sociedad, no podía acercarse a nadie. Así estábamos nosotros inmundos, no podíamos acercarnos a Dios, no podíamos acercarnos a nada espiritual porque estábamos inmundos, pero al tocar al Señor, el Señor al tocar nuestra vida, nos transformó. Ve, ya eso es otro nivel también de remés en otra historia. Y así tú vas mirando cada historia en el Nuevo Testamento y la vas aplicando a tu vida. Entonces tú vas a ver la belleza que hay detrás de cada una de esas historias. Y hay mucho más en la historia de la mujer del flujo de sangre. Habla de médicos, habla de 12 años, el 12 significa el reino de Dios, y habla de un montón de cosas más. Entonces, cuando tú empiezas a aplicar esa historia a tu vida, ese es el nivel remés, es el segundo nivel de interpretación y vas entrando ya en descifrar lo que está oculto. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Bueno, y por ejemplo, cuando uno quiere adentrarse así en la palabra, ¿dónde puede uno buscar? Por ejemplo, ahorita lo que nos decía del ciego, el por qué le decía el rey de David, o sea, ¿cómo uno buscar por dónde, o sea, cómo buscarlo? ¿Cómo ir más allá? ¿Por dónde buscar? Exacto, de eso se trata el curso. Este curso yo le voy a dar, ahorita voy a enseñarle unos cuantos libros y material donde pueden buscar fuentes de información. Y las bases que van a recibir en este curso, cuando se termine el curso, van a estar en un nivel espiritual mayor, que van a poder interpretar mejor los símbolos en la palabra de Dios. Por ejemplo, van a aprender los números, qué significan los números y los símbolos detrás de los números. Van a empezar a interpretar símbolos, simbología en la escritura. Y cuando ustedes lo miran, dicen, oh my God, entonces empiezan a ver más allá de lo que está escrito y ya están entrando en ese nivel remés, donde ya ven los símbolos y los interpretan. Entienden lo que es ceguera, entienden lo que significa hijo de David, lo que es hijo de José. Van a empezar a entender raíces hebraicas. Por eso es que el judío, es como yo siempre he dicho, si yo quiero saber cómo se hace unos chilaquiles, yo no voy a ir a un italiano, ni voy a ir a un francés, ni voy a ir a alguien que vive en España. ¿Dónde voy a ir? A México. A un mexicano, porque el mexicano me va a decir
¿cómo se hacen unos chilaquiles? Porque eso es una cultura mexicana. Pues, ¿quién me va a explicar a mí mejor los símbolos, las metáforas, las alegorías, los mensajes ocultos que hay en la escritura, sino el mismo pueblo que la escribió? Entonces, ¿qué pasa? Antes de que sigamos, una de las cosas más importantes que todo cristiano o hijo de Dios tenemos que aprender es la falsedad que se nos ha enseñado, que está bien metida en cada persona, de lo que se llama antisemitismo. El antisemitismo es que la persona tiene temor, no, tiene como un rencor y un odio o prejuicio contra el pueblo judío, porque la Iglesia Católica toda la vida nos ha enseñado que Jesús fue asesinado por los judíos. Entonces eso crea un antisemitismo terrible. ¿Te acuerdas de ese texto cuando él dijo, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron? Ok. Él no está hablando de Israel. Él está hablando de las personas que ocupaban la misma posición que él tenía. ¿Qué era Jesús? Un rabino. Un rabino es un maestro de la palabra de Dios, de la ley de Dios. Por eso le llamaban rabí. Le decían ribi, le decían rabí, le decían maestro, maestro bueno, porque él era un maestro. Él estaba en una posición de altura en Israel. Él era un maestro y también se consideraba un profeta. Él vino a los que son de su mismo calibre, de su mismo nivel, maestros como él, los que enseñaban la ley en Israel. A ellos vino y ellos no los recibieron. Pero a los que sí le recibieron, a eso le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ese es el primero. Lo segundo, ¿por qué a Yeshua lo enjuiciaron y lo mataron de noche? Cuando salió el sol ya él estaba en la cruz. ¿Por qué tuvo que ser de noche? Porque fueron los líderes los que lo hicieron. El pueblo completo de Israel lo amaba y lo protegía y lo recibió como su Mesías. Al punto que en muchas ocasiones cuando Jesús estaba predicando en el templo o predicando en las calles o en los montes donde él predicaba en las colinas, que se paraba para que el viento le diera y así la voz llegara más lejos. Cuando venían los soldados, tanto los romanos como los soldados del templo, porque en el templo tenían una guardia que velaba las cosas del templo, que era una guardia judía. Cada vez que venían a tratar de atraparlo, ¿qué hacía el pueblo? Se ponía de frente y no dejaba que se acercaran a Jesús porque lo protegían. Entonces la guardia venía donde los líderes del templo y le decía, es que no hay manera de agarrarlo y atraparlo, el pueblo completo lo ama. Todo Israel lo ama. Cuando él entró en Jerusalén, que entró en el pollino, todo el pueblo sacó hosanas y palmas y flores y lo recibieron como el Hijo de Dios que venía por fin. Ahora, ¿por qué hoy día Israel no lo recibe? ¿Por qué hoy día no creen que él fue el Mesías? Porque los mismos que lo crucificaron fueron los que escribieron los libros que ahora utilizan los judíos para estudiar la Torá. Los mismos que lo mandaron a crucificar, que fueron los líderes, y de hecho el Sanedrín, que el Sanedrín es la corte judía donde se reúnen todos los que tienen autoridad en Israel, ese Sanedrín estaba dividido. El 50% apoyaba a Yeshua, el otro 50% no. ¿Y sabe quiénes fueron los que esa noche enjuiciaron a Jesús? Los 50% que no querían a Jesús como Mesías. El otro porcentaje de los que sí, que ahora eran miembros del Sanedrín y eran de una posición alta en Israel, ellos cuando despertaron en la mañana también se dieron cuenta que lo habían crucificado. O sea, ¿qué te puedo decir con esto? Era plan, de todos modos era el plan divino de que él muriera en la cruz. Pero no fue porque los judíos lo rechazaron, fueron ese grupito de líderes. ¿Y quiénes eran ese grupito de líderes? Ese grupito de líderes eran personas que muchos de ellos no eran ni israelitas, eran puestos políticos de parte de Roma para controlar el pueblo de Israel. Entonces,
ellos vieron a Yeshua como una amenaza política. Ellos no crucificaron a Jesús realmente por cosas como dicen bíblicas o porque estaba fuera de la ley, no. Ellos usaron eso y pagaron a personas para que fueran falsos testigos en el juicio que le hicieron, pero realmente lo que estaban protegiendo era su dinero, su plata, y protegiendo sus puestos políticos. Porque ellos pensaron, si este es el Mesías de Israel, Israel lo quiere a él como Mesías, entonces lo van a poner en el trono como rey y se va a acabar lo que yo tengo aquí de posesión por Roma. O sea, todo lo de Jesús fue una situación política muy sucia. Entonces, ¿qué sucede? Cuando Jesús muere y es resucitado y deja comisionados a los apóstoles, ¿qué pasa? En Israel se forman dos grupos. Todo el grupo en Israel que seguía las enseñanzas de Yeshua y otro grupo pequeño de líderes en Israel que lo odiaban y no querían que él fuera el rey de Israel, ni que lo querían recibir como Mesías. Y ese grupo fue el que se encargó de escribir lo que se llama hoy día el Talmud y otros libros donde niegan completamente que él era el Mesías y dan a entender que todo Israel lo rechazó como Mesías porque no calificaba como Mesías. ¿Qué pasa? Toda esa gente que creyó en Yeshua, después de un siglo o dos, fueron muriendo. Toda esa gente fue muriendo. ¿Qué judíos fueron los que fueron naciendo? Los que iban a las escuelas judías. ¿Y de qué libros estudiaban? Los libros que los mismos que crucificaron a Jesús dejaron escritos. Okay. Por eso es que hoy día Israel, el judío, no cree que él fue el Mesías, porque eso es lo que se quedó escrito, ¿entiende? Entonces, eso lo que hizo Roma jugó un papel aquí bien importante. Hizo lo que se llama win-win situation, una situación de ganar-ganar. Porque a los judíos les hizo ver que él no era el Mesías, se confabuló con los mismos líderes, porque le convenía que los judíos siempre pensaran que ese no era el Mesías. ¿Por qué? Porque después de tantos siglos esperando por un Mesías, si el pueblo se convence, o sea, si ellos se mantenían convenciendo al pueblo que ese era el Mesías, ¿qué es lo que iba a pasar? Una revuelta, porque van a decir, Roma mató a nuestro Mesías. Y ustedes saben muy bien cuando el pueblo de Israel se une en guerra por algo, tú sabes cómo Dios le daba, las guerras a Israel eran tremendas. Roma engañó a Israel siempre, mantuvo siempre diciendo, no, él no era el Mesías, no, él no era el Mesías. Eso se metió entre cabeza y cabeza de la gente. Y una de las cosas que decían, él no era el Mesías, porque si fuera el Mesías, fuera rey de Israel. Si nosotros pudimos matar, porque Dios no estaba con él. O sea, hubo mucha manipulación emocional y psicológica para el tiempo de Yeshua. Entonces, a Roma le convenía que el judío no creyera que él era el Mesías. Entonces, le hizo ver que Roma fue quien lo crucificó por eso, para que ellos se mantuvieran contentos con Roma, porque Roma fue el que dictaminó que él no era el Mesías. Por eso en la cruz pusieron a Jesús de Nazaret, rey de los judíos, ¿verdad? Eso, la gente piensa que es un elogio. No, eso era una mofa. Los romanos pusieron el título ahí porque diciendo, mira, el rey de ustedes, mira lo que hizo Roma, ¿entiendes? No era el rey verdadero y por eso Roma lo mató. Entonces, a nosotros los de acá, a las naciones fuera de Israel, les ha hecho creer que fueron los judíos los que mataron a Jesús. Entonces, así tú sabes que la manera de vencer más rápido es manteniendo la gente dividida. Si tú mantienes la gente dividida, no hay poder, no hay fuerza. La gente unida tiene poder y tiene fuerza. Entonces, Roma hizo un trabajo excelente en hacer ver que fueron ellos los que ayudaron al Sanedrín a deshacerse de un impostor que se hacía pasar por el rey de los judíos. Pero a las naciones no le dice que fue Roma quien lo mató, le dice que fueron los judíos porque lo odiaban. ¿Ustedes están viendo? Entonces, ese antisemitismo creció tanto por siglos, estamos hablando de 20 siglos
donde se ha enseñado siempre que los judíos odiaban a Jesús, que los judíos lo escupieron, que los judíos esto. Entonces la gente crea en ellos un antisemitismo contra los judíos por causa de esa mala enseñanza que está por el mundo corriendo toda la vida. ¿Qué pasa? Como la iglesia evangélica, ¿de dónde salieron todas? De la iglesia católica. Cuando se rebelaron contra la iglesia católica, Martín Lutero, ¿recuerdan? Que comenzaron las iglesias evangélicas protestantes. Ese pensamiento nunca se eliminó, siempre se dejó corriendo en la iglesia de que los judíos son los culpables de que Jesús muriera y que lo odiaban. Entonces la gente tiende a odiar a Israel por eso. Pues no a Israel, pero a los judíos. Entonces, dicho eso, y eso está un poquito claro, aunque fuimos rápido, eso fue a pincelada. Por eso es importante que entendamos que Dios hoy día está haciendo una restauración tanto en nosotros como en Israel, porque se tiene que cumplir la profecía que dice que de dos pueblos Dios va a ser uno, ¿verdad que sí? Entonces tiene que haber amor, tiene que haber confianza y tenemos que unirnos nosotros tanto con ellos como ellos con nosotros. ¿Y quién va a ser el punto de enlace? Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Porque la venda de sus ojos, Dios la ha ido quitando poco a poco. Y déjame decirte, la cantidad de judíos que hay hoy día, que están reconociendo que verdaderamente Jesús fue su Mesías y que ahora están esperando que regrese de nuevo, es grandísima. Cada día se aumenta más y más. Por ejemplo, tú nunca veías antes en la televisión rabinos enseñando Torah, la palabra de Dios, y ahora lo están haciendo. O sea, están ante nuestros propios ojos, estamos viendo la culminación de los tiempos en donde Dios está uniendo a tanto judíos como gentiles en un solo cuerpo para que seamos finalmente uno en Yeshua, uno en Jesús. Ok, regresando a los 4 niveles de comprensión. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? All right. Entonces, ya vimos, empezar tenemos la manera simple, que es la historia. En el remés, la pista, la alegoría, la semblanza que yo saco de ahí para mi propia vida personal. En el tercer nivel, cuando vamos a acercarnos a la escritura, entonces tenemos drash, que sale de la palabra hebrea drash, que significa indagar, buscar. Viene también de la palabra midrashim. Ahorita vamos a explicar qué es un midrash. Y también se busca acontecimientos similares y qué relación hay entre un acontecimiento aquí con un acontecimiento en este otro lado y qué enseñanza para mi vida hay en esos dos acontecimientos cuando los interlazo, cuando los pongo juntos. Y el nivel SOT, que es el secreto. Ok. El Peshat, volviendo aquí al primero, es el significado sencillo y simple del texto, es la comprensión de la escritura en su sentido natural y normal, utilizando el significado habitual o normal de las palabras utilizadas, de acuerdo con la regla exegética primaria en el Talmud. Talmud es el libro judío, que ningún pasaje pierde su peshat. Quiere decir que no importa cuán profundo tú te vayas en la interpretación de un texto, la historia original nunca puede ser cambiada. Aunque se utilice un lenguaje figurativo, como es el Salmo 36:7, o con símbolos, como en Romanos 5:14, o con alegorías, como está en Gálatas 4:19-31, y significados ocultos, como se encuentran en el libro de Apocalipsis, también en Corintios 2:7. En las escrituras, lo primero que hay que buscar es el significado literal o el peshat. Las siguientes reglas generales se utilizan para determinar si un pasaje es figurativo e incluso en su nivel peshat. Cuando se utiliza un objeto inanimado para describir a un ser vivo, la declaración es figurativa. Yo tengo aquí Proverbios 18:10 y ese es el texto que dice: Torre fuerte es el nombre del Señor. No es que se llama Torre y el apellido es Fuerte. Es que Torre Fuerte es un símbolo de lo que Él es, a donde tú puedes correr y acudir, buscar refugio en Él, ¿verdad que sí? Número 2, cuando la vida y la acción se atribuyen a un objeto inanimado,
La declaración también es figurativa. Hay un ejemplo, en ese mismo ejemplo, en Proverbio 18:10, el que acabo de leer, torre fuerte, es el nombre del Señor. Y la tercera, cuando una expresión está fuera de carácter con la cosa descrita, la instrucción es figurativa. Por ejemplo, en el Salmo 17:8 dice, un salmo muy conocido, guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Dios es espíritu, no tiene niña porque no tiene ojos, ni tiene alas porque no es un pájaro, ¿verdad? Entonces, estos son alegorías o cosas figurativas para describir una cualidad. Por ejemplo, ¿qué es lo más que nosotros como seres humanos protegemos de nuestros ojos? La niña del ojo, porque si la niña del ojo se afecta, no podemos ver. Y entonces, las alas, ¿cómo hace la gallina cuando protege los polluelos? Abre las alas y los protege. O sea, aquí está hablando de protección. La niña del ojo la protegemos y las alas representan también protección. Entonces, ese texto, cuando tú lo lees, lo que tú entiendes ahí es que el Señor nos guarda y nos protege, así como esos ejemplos que estamos viendo ahí. Todo eso todavía es en el nivel Peshat, el primer nivel. El Peshat es la piedra angular de la comprensión de las escrituras. Si descartamos el Peshat, perdemos alguna posibilidad real de un entendimiento preciso. Nos quedamos con un juego sin restricciones de imaginación pura en el que ya no estamos derivando objetivamente el significado de las escrituras, sino lectura subjetiva del significado en las escrituras. Así, el Talmud nos advierte 2 veces, ningún pasaje pierde su peshat. No importa cuán elevado nos vayamos interpretando la escritura, la historia original nunca se puede cambiar. El remés. El siguiente nivel de comprensión se llama en hebreo remés, es la pista. Hasta aquí fue que habíamos llegado ahorita. Este es el significado implícito del texto. Se considera que las peculiaridades del texto sugieren una verdad más profunda que la transmitida por su pesar. A menudo esta insinuación se refiere a un ejemplo anterior en el que la misma palabra o concepto se ha enseñado previamente en el texto. Insinuar un entendimiento previo refuerza el significado previsto en el presente y el presente del orador. Un ejemplo de esto podría verse en Raquel, que estaba casada con Jacob. Su nombre significaba oveja, hembra, y dio a luz a Benjamín, cerca de la torre de vigilancia del rebaño, que se llama Migdal Eder, donde también fue enterrada justo al lado de Belén. Miren qué cosa más tremenda. Déjame parar aquí para dar una explicación aquí, corta. Raquel, la esposa de Jacob, ¿se acuerda que cuando tuvo a Benjamín, tuvo mucho dolor de parto y el parto se complicó y ella muere de parto? Pero antes de morir, cuando ya está en la agonía de la muerte, le dice a Jacob, llámalo Benoni, hijo de mi dolor. Entonces, él le dijo, no se llamará Benoni, sino Benjamín. Benjamín significa el hijo de mi mano derecha. ¿Por qué es importante los nombres? Eso es otra cosa que vamos a aprender con las raíces hebraicas. Los nombres expresan la naturaleza de la persona. Y ustedes saben una cosa, cuando cada uno de ustedes nacieron, sus padres fueron inspirados por Dios para ponerle su nombre. Y a veces no nos gustan nuestros nombres. Decimos, ay, no me gusta mi nombre. Sin embargo, la Escritura enseña que a veces, mira, hay padres y madres que cuando están la mujer embarazada, dicen, se va a llamar así. Pero en el momento que nace el bebé, dicen, ay, no, ya no se va a llamar así, se va a llamar así. Y le cambian el nombre. ¿Quién produce eso en el corazón de esa madre? Dios. Porque cada ser humano, cada vida que viene a este mundo, ya viene con un propósito y que tiene que llevar a cabo. El judío le llama un tikkun. Venimos a este mundo ya a cumplir con un propósito. Y de acuerdo a ese propósito se nos pone el nombre, porque la palabra nombre
es igual a la palabra naturaleza, the nature of something, la naturaleza de algo. Entonces, ese nombre que tú tienes carga en sí mismo el propósito por el cual viniste a este mundo. Entonces, cuando ella dijo Benoni, el padre dijo no, porque no será para siempre un hijo de dolor. Le voy a dañar el futuro de ese niño. Él es el hijo de mi mano derecha. Ahora, ¿quién es el que se sienta a la mano derecha del padre? Yeshua. Entonces, ella no es casualidad que cuando muere es enterrada en Belén, cerca de camino a Belén. ¿Quién nace en Belén? El padre, Yeshua. Yeshua nació en Belén. Entonces, aquí vemos que esa historia, aunque en lo natural es una historia, te está dando en el remés, ya te está dando te está señalando un evento que va a ocurrir en un futuro. Que alguien que va a nacer en Belén va a ser el que se va a sentar en la mano derecha de alguien. Entonces, Yeshua se sentó a la diestra del Padre y nació en Belén. O sea, la historia de Rebeca, perdón, está hablándonos de un evento ya profético de que cuando Jesús naciera. O sea, ahí tú vas viendo en este nivel que hay más allá de lo que se lee por encima. ¿Ok? ¿Me van siguiendo hasta aquí? Ok, vamos a ver el nivel Drash. Otro nivel de... Quiero hacer, sí. Pastor Mari, quiero hacer una pregunta. Con referencia a la escritura que usted habla, ¿está hablando del Torá o de cualquier Biblia que uno lee, que hay una infinidad de Biblias? Qué buena pregunta. Mira, cuando entremos en el tema próximo, que es fundamento de las raíces hebreas, y cuando entremos a la Torá, van a entender algo bien importante. La palabra Torá, lo que significa es instrucción. Eso es lo que significa Torá, instrucción. Entonces, hay dos tipos de Torá. Está la Torá oral y está la Torá escrita. La Torá oral era lo que se enseñaba de padre a hijo y de hijo a padre, así se pasaba de un padre al hijo y ese hijo a otro hijo y así. Por generaciones se enseñaba la Torá. ¿Qué es la Torá? Las instrucciones divinas. Desde Adán para acá, Adán le enseñó a sus hijos, ese hijo le enseñó al otro, Noé le enseñó a los suyos, y todo eso era de boca en boca porque no se escribía. ¿Qué instrucciones son? Cómo adorar correctamente, quién es el verdadero Dios, que Dios aborrece la idolatría, cosas no se deben hacer, cómo comportarse con el prójimo, cómo servir a Dios, o sea, todas las instrucciones divinas de cómo agradar a Dios viviendo aquí en la tierra. Y cómo comportarte con tu prójimo y cómo amar a Dios y servirle. Eso es lo que es la Torá, instrucciones divinas. Estaban siempre de la manera oral. Cuando aparece Moisés en escena y Dios lo usa para libertar al pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud, después de 400 años que vivieron en Israel, cuando él lo saca, se encuentran en el monte... Moria. Monte Sinaí, Moria fue donde Abraham fue llevado para sacrificar a su hijo. En el Monte Sinaí, cuando él los lleva frente al Monte Sinaí, ahí es donde Dios aparece en fuego. ¿Se acuerdan que el pueblo temió mucho porque se oyeron truenos y relámpagos y todo? Y Moisés subió al monte bien arriba. Ahí es donde por primera vez Dios empieza a darle instrucciones y él comienza a escribir. Le da los 10 mandamientos, se lo escribe en tablas de piedra y luego él empieza a escribir todos los mandatos que Dios le dio y escribió Génesis escrito. Génesis, Los primeros libros. Los primeros 5 libros de la Biblia son los libros de Moisés. Eso es lo que originalmente se conoce como la Torá. Ahora, como la Torá lo que significa son instrucciones, luego que la Torá está escrita, se convierte en el fundamento. Sobre esa Torá es que hablan los profetas. Sobre esa Torá es que juzgaban los jueces de Israel.
Ahí tú ves el libro de Jueces. Sobre esa Torá era que gobernaban los reyes de Israel. Ahí tú ves Crónicas y Reyes, que te habla de los reyes de Israel. Entonces, la Torá es la base, como cuando tú vas a construir una casa, un edificio, tienes que tener una base y sobre esa base construyes todo lo demás, ¿verdad que sí? Pues eso es lo que es la Torá. Los 5 libros de Moisés, sobre eso están los profetas, los libros históricos, los libros poéticos y todos los demás libros se treparon sobre eso. Ahora, aparece Yeshua en escena y Yeshua viene a hablar la Torá de Dios conforme a como le escribió Moisés, no conforme a la interpretación rabínica de su tiempo, porque después de 4,000 años que Moisés escribió la Torá, ¿tú no crees que hay cambio en la gente de la manera de interpretar? Muchísimos. Entonces, cuando Jesús vino, cuando apareció Jesús en escena, vino a corregir. Por eso los rabinos no les gustaba mucho Jesús. Vino a corregir todas las cosas exageradas que ellos hacían, que Dios no estaba de acuerdo. Por eso se metió en el templo y golpeó a los cambistas y destruyó y sacó los animales del templo. ¿Se acuerdan? Jesús vino a buscar no solamente las ovejas perdidas, pero a corregir malas instrucciones que se estaban enseñando. Luego que él unge a los apóstoles y aparece Pablo en escena, todas las cartas de Pablo, las cartas de los apóstoles, las cartas especialmente de Juan cuando escribió el libro de Apocalipsis, todo eso compone lo que llamamos hoy día el Nuevo Testamento, que no es otra cosa que la renovación del pacto divino hacia el hombre. Entonces, cuando ese pacto divino se renueva, se escriben todas esas cartas, se compaginan todas juntas y se crea un Nuevo Testamento. Pero ese Nuevo Testamento está basado en la base fundamental que son los 5 libros de Moisés, porque en los 5 libros de Moisés está la ley de Dios de cómo comportarnos hacia Dios y hacia el prójimo. ¿Ve? Así que cuando decimos Torá, no solamente decimos los 5 libros de Moisés. Cuando tú dices Torá, tú estás hablando los profetas, los históricos, los poéticos, las cartas de Pablo, las cartas de Juan, la vida de Jesús, los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. So, Torá es las instrucciones divinas para nosotros. Así que incluye de Génesis, Apocalipsis. ¿Ok? Es como si fuera la constitución del gobierno de Dios. Exactamente, como si fuera una constitución. ¿Te contesté la pregunta? Sí, sí, claro, gracias. En el Drash, hay 3 reglas generales importantes en la utilización del nivel de Drash para entender un pasaje de las Escrituras. Un entendimiento Drash no puede utilizarse para despojar un pasaje de su significado Peshat, que es el primer nivel, ni tal entendimiento puede contradecir su significado Peshat de cualquier otro pasaje de las Escrituras. Como dice el Talmud, ningún pasaje pierde su Peshat. Número 2, que las Escrituras interpreten las Escrituras. Busque las propias Escrituras para definir los componentes de una alegoría. Los componentes principales de una alegoría representan realidades específicas. Debemos limitarnos a estos componentes principales a la hora de entender el texto. Esto después con calma lo van a leer en su tiempo y lo van a entender mejor, porque es la primera vez que lo ven. Pero prácticamente lo que te está diciendo cosas que no, muchas veces cuando tú oyes personas predicando o ministrando la palabra de Dios, que es la Torá, interpretan por su propia cuenta textos bíblicos y no necesariamente es la interpretación correcta, porque hay reglas de interpretación. Esto que yo te estoy leyendo aquí, 1, 2 y 3 dentro del Drash, y 1, 2 y 3 dentro del Remes, y 1, 2 y 3 dentro del Pesach, son reglas interpretativas que no pueden ser violadas. Cuando tú lo interpretas a tu propia imaginación, a tu propio gusto, hay problemas. Porque eso es lo que ha pasado hoy día. Muchas iglesias y ministerios y cosas que se han formado hoy día, se han formado de ideas y filosofías humanas. Porque las personas no han tomado el tiempo de estudiar e ir a los originales y de buscar el verdadero significado de las cosas que están escritas.
Entonces lo interpretamos a nuestra forma de pensar. Uno de los temas es el rapto, que lo vamos a tocar un poquito más después. El rapto es una interpretación errónea de lo que Dios va a hacer en los tiempos finales. ¿Por qué? Porque no entendemos. Por ejemplo, le voy a dar un solo ejemplo. En Tesalonicenses dice que así estaremos para siempre con el Señor en el aire. No dice en el cielo, dice en el aire. ¿Cómo nos vamos a quedar en el aire para siempre? ¿Verdad que no tiene sentido? ¿Por qué dicen entonces que nos vamos a ir al cielo? En ningún lugar dice que vamos a ir al cielo. Dice que seremos arrebatados para estar para siempre con el Señor en el aire. Ahora, ¿qué es el aire? ¿De qué está hablando ahí? Por causa de que dicen el aire, la gente dice, que vamos a levantarnos en el aire y por ahí vamos a seguir por ahí para arriba. Interpretaciones erróneas. Entonces, de eso se trata estos 4 niveles. Tienes que interpretar basado en principios bíblicos, no en ideas humanas. Y por eso que hoy día tenemos toda esta mezcla de creencias. ¿Y dónde saca uno los principios? ¿Cómo? ¿Dónde saca uno los principios de cómo basarse? Pues te los estoy leyendo. Están aquí, mira. Ok. Ajá, eso es lo que te estoy diciendo, que cada uno de ellos, ¿ve? Cada uno de ellos tiene sus propios principios. Mira, este tiene sus propios principios aquí. Este tiene sus propios principios aquí. Qué cosas no se deben interpretar y cómo se debe interpretar. Además, cuando vamos conociendo las raíces hebraicas del evangelio, entonces vamos teniendo una idea más precisa de las cosas que están escritas. Vamos a entrar en el último y les voy a mostrar algo sobre este último que se van a gozar, van a entender un poquito más de lo que yo quiero decir. Ok, el 4º nivel de entendimiento es el más alto, es el nivel Sod. El nivel final de comprensión de las escrituras se llama en hebreo Sod, que es el significado oculto. Esta comprensión es el significado oculto, secreto o místico de un texto. Este proceso a menudo implica devolver las letras de una palabra a su estado de materia principal y darles una nueva forma con el fin de revelar un significado oculto, interpretándolas a través de los números y de las letras. Es deleite de Dios ocultar un asunto y el placer de los reyes el de buscarlo. Cada letra en las palabras en hebreo tiene un significado inherente y simbología. Cada letra con su significado se suma el significado de toda la palabra en general. Cada letra transmite un concepto y un deseo del corazón de Dios. Cada palabra se suma a esto y se da a conocer la frase de la comunicación. Cada letra también tiene un valor numérico y nuestro gran matemático tiene, que es Dios, tiene misterios ocultos en su interior. Cuando buscamos el Sod, debemos tener cuidado de nunca dejar que nuestra comprensión se desvíe de los 3 primeros. Elohim utiliza símbolos y eventos reales para sacar a relucir su plan. Están entrelazados juntos. Lo espiritual es evidente en lo físico. Yo sé que a lo mejor no entendieron muchas cosas, pero yo les voy a explicar, dar un ejemplo. Ok. Cuando la palabra dice en inglés o en español, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y que gobierne sobre los peces del agua, sobre las aves de los cielos, sobre el ganado y todo esto que dice en Génesis 1:26. En hebreo lo dice así. En muchas ocasiones cuando tú estás leyendo la Biblia, este yo lo hice a propósito porque quería que vieran que esta misma palabra que está aquí es la que está acá. Pero cuando tú estás leyendo el idioma en hebreo original, hay momentos que tú te encuentras como en esta situación aquí, que te vas a encontrar una letra más pequeña que las demás. Eso significa que hay un misterio oculto ahí. A ver si la encuentro.
Ay, no, creo que no la copié, no la tengo en esta. Ah, mírala aquí. Ok, esta palabra que está aquí, que dice Bejibaram, que habla de la creación. Bará es creación. Entonces, esta letra chiquita que tú ves aquí, que es más chiquita que todas las demás, ¿la ves? Esta hey es más chiquita que estas otras letras. En los escritos originales así aparece, como más chiquita. ¿Qué pasa? Cuando los traductores traducen esa palabra que dice creamos, plural, vamos a crear o creamos al hombre, cuando tú lo buscas cuando lo traducen ponen creamos, pero no ponen una letra más chiquita, no una más grande. Tú lo lees en español y tú no sabes que hay un misterio escondido ahí. El sod, que es el nivel más alto, es cuando tú vas en el original hebreo, tú notas que hay una letra más chiquita. A veces hay una letra más clarita y la demás más oscura. A veces al final de la línea de la palabra hay una letra redondita así con una puntita que se llama una samek. Eso significa Selah. Tú sabes cuando tú lees los salmos que dice Selah. ¿Has leído los salmos? Pausa. Selah significa mediten en esto. En otras palabras, aquí hay un secreto. En los salmos es donde único ponen los Selah. Porque no sé por qué alguien que tradujo los salmos, que veían una samek, decían, vamos a poner la palabra Selah. Pero esa palabra Selah aparece en todo el Antiguo Testamento en textos importantes. Cada vez que tú estás leyendo un texto y ese texto termina con una samek, que significa Selah, las personas que estudian la Biblia van más profundo en toda esa línea de ese texto, ese verso en particular, y encuentran grandes misterios. ¿Por qué? Porque las letras hebreas son 22 y cada letra tiene un valor numérico. Yo no les voy a enseñar hebreo porque esta clase no incluye hebreo, pero para que entiendan lo que sod significa, tengo que explicarle un poquito esto. Aquí esta misma palabra, que quiere decir imagen, se llama Betsalmeinu. La raíz de la palabra es salmen. Betsalmeinu es plural. Pero la que vamos a contar es esta parte nada más, que es la raíz de la palabra. La raíz de una palabra en español, ustedes saben cuáles son. Por ejemplo, comer es la base de del verbo. Comeremos, comí, comerán. Son diferentes formas del verbo, pero la raíz es comer, ¿verdad? Eso pasa también en hebreo. En hebreo, esta es la raíz y todo lo que está por los lados es para añadirle porque ya es plural o porque lo hacen masculino o porque lo hacen femenino. Pero tú cuentas cuál es la raíz. Cuando tú encuentras la raíz de una palabra en hebreo, esto, salmem, y significa imagen. Dios nos hizo a su imagen. Cuando tú buscas eso, salmeino en hebreo, esta letra es la sayin, esta es la lamed y esta es la mem. Ay, la quité del sitio. Y esta es la mem, esta que está aquí. Esta significa un sadik. Un sadik es un justo o un santo. Una persona que se dedica al estudio de la palabra. La lamed es la letra que parece una serpiente, pero significa aprender, aprendizaje, las personas que están siempre estudiando, aprendizaje o aprender. Y la mem significa vientre o Mesías. Es lo que esa letra significa. ¿Qué sucede? Cuando tú las pones juntas, tú obtienes un mensaje oculto. El mensaje oculto, cuando dice que Dios nos hizo a su imagen, lo que realmente nos quiere decir es lo siguiente. Vamos a mirar la gematria y vamos a mirar lo que significa en el sol, que es el cuarto nivel de comprensión. Ok. La gematria es cuando tú sumas lo que vale cada letra. Cada letra tiene un valor numérico. Cuando yo busco la palabra Betsalmeinu y la 1, estas tres letras principales me suman 218. Si yo sumo los 218, sumo 1, 8 más 1, 9, más 2 son 11. Pongo 11. Este es el número más bajito de lo que vale el valor numérico de esa palabra. Entonces, cuando yo veo que el valor es 11, el 11
significa corona. La característica de esta letra es corona o la palma de la mano. En otras palabras, imagen significa un sadik, un justo de Dios, que estudia para convertirse en la imagen del Mesías. Eso es lo que imagen significa en hebreo. Entonces, semejanza en hebreo es kitmuteinu. Kitmuteinu tiene que ver con acción y con las obras. Tú sabes que de acuerdo a cómo es el pensamiento del hombre, así son las acciones del hombre. Tal como pensamos, así actuamos. Nadie que piensa cosas santas va a hacer cosas malas. Ni nadie que piensa cosas malas va a hacer cosas santas. Porque de acuerdo a tu pensamiento, así son tus acciones. Si la imagen es santidad, imitación de lo que es el Hijo de Dios, tus acciones tienen que ser conforme a lo que hace el Hijo de Dios. Pero vamos a mirarlo y a analizarlo en el Sod. Kitmuteinu o semejanza tiene un valor numérico de 526. Cuando tú sumas 5 más 2 más 6 te da 13. 13 es el símbolo del amor en hebreo. Ay, pero bello. también cuando tú sumas 13, que es el 1 más el 3, te da 4. 4 es la letra número 4 en el valor de las letras hebraicas. Dalet tiene valor numérico de 4. Y Dalet simboliza una puerta. Por tanto, ¿qué mensaje tenemos? Que el amor del Mesías nos abre la puerta. Ahí tú estás entrando a un nivel de oculto, las cosas ocultas que a nosotros no las entendemos ni las sabemos porque no estudiamos a esa profundidad. ¿Entienden? Entonces, en otras palabras, ¿qué es lo que estas dos palabras en hebreo quieren decir? Que Hashem nos creó en la imagen del Mesías, quien por su amor nos abrió la puerta hacia el Padre, y también se abre la puerta para que nosotros expresemos el amor del Padre al resto de la humanidad. Ahí están las acciones. ¿Entendieron ahora lo que es el nivel Sod? Ese es el cuarto nivel de comprensión de la escritura. Cuando tú te vas a lo que está en el original y sacas números, sacas gematria, sacas simbolismos. Entonces tú tienes el mensaje oculto detrás de las palabras. No contaminado. No contaminado. ¿Ok? Wow. Entonces, ya saben que hay 4 niveles para comprender la escritura y muchas veces en las iglesias nos quedamos en el primer nivel nada más, la historia. Y no la entendemos, ni en el A primero. veces ni la historia la entienden. Pero volviendo al principio que estábamos originalmente hablando de Bartimeo, como yo lo vi por primera vez y lo he seguido viendo, claro, porque uno puede seguir uniendo más información a todo esto. Y es Bartimeo era ciego, no había ninguna forma para él saber o para saber quién era el que estaba pasando por el lado de él. ¿Cómo él sabía que quien estaba pasando por el lado de él era el hijo de David? Yo me pregunté eso, porque si es ciego, ¿por qué gritaba, hijo de David, ten misericordia de mí? ¿Escuchó? ¿Ah? ¿Cómo fue? ¿Escuchó por ahí? Ok, eso es una forma de verlo. Ajá. También hay otra forma. ¿Qué tal si decimos que Bartimeo, pues en el tiempo o cuando tuvo la oportunidad de estudiar la Torá, sabía, proféticamente hablando, que Hashem o Adonai le había prometido al rey David que en su trono se iba a sentar algo por la eternidad. Todo estudioso en el pueblo de Israel, más los que moran en Israel, conocen las escrituras. Y quién sabe también este hombre, pues puede ser la posibilidad de que esta persona tenía conocimiento de que ya Dios había dicho que alguien se iba a sentar en el trono
de su padre David, ¿ok? El Y nivel de entendimiento era un poco más elevado. exacto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno lee los evangelios, cuando tú entiendes las 4 reglas de interpretación, te lleva a, como yo le llamo, un viaje espiritual, una experiencia espiritual, donde tú puedes ver más allá. ¿Se acuerdan cuando la primera vez que yo empecé a compartir con ustedes y mi esposa sobre cosas que ustedes desconocían? Ujú. Pues lo que estábamos haciendo era considerando estos 4 puntos. Y yo sé que fue como cuando uno rompe el terreno, ¿sabe que para que el terreno, la semilla dé fruto como debe ser, hay que preparar el terreno, ¿verdad que sí? Por eso es que a Adriana le tomó, ¿cuánto fue? 3 años, Adriana. No, muchos años. Todavía queda una quebradita de repente. Toma tiempo, esto no es fácil porque hay que preparar el terreno para entonces uno entender. Y mucho estudio, no es, escuché a fulano y leí el papel que me envió, la información. No, hermano, esto toma mucho tiempo, mucho tiempo. Y así que yo veo al ciego Bartimeo y por eso recibió la vista. No la recibió solamente porque Yeshua tenía el poder para hacerlo, sino también hay que ver la verdad, la revelación y el entendimiento, la iluminación que había en ese vaso. ¿Entiendes? Porque si no, no clama hijo de David. Y él pensaba que era hijo de David, pero no era el hijo de David en ese momento. Era Ben Yosef, hijo. Ben significa hijo de José. El hombre es el siervo sufriente. Entonces, me imagino que él entendió, mira, me sanó de la ceguera, pero también lo sanaría de la ceguera espiritual. Entonces, lo físico, cuando vemos las escrituras, todas estas sanidades, liberaciones y todo lo que el Señor hizo, es para ilustrar la condición espiritual de este pueblo. ¿Están entendiendo? Ujú. Entonces, no podemos quedarnos simplemente en el aspecto físico. Tenemos que ir de donde se origina todo. Él es la fuente y la misma fuente es la que hace que nosotros recibamos todas estas cosas. Y si vamos un poquito más allá, todas estas cosas están en nosotros. ¿Sabes dónde no están? En tu mente natural. Y ahí es donde ahí donde está el problema, ahí donde está el conflicto. Que no entiendo, pero en tu alma, en la Neshama, está gozándose porque está comiendo maná, está comiendo pan de vida. Sí. Pero en el Nefesh, ahí ella no entiende nada. Y por eso es que Pablo le decía, las esposas de ustedes que hagan preguntas allá en el hogar, refiriéndose al Nefesh, porque el Nefesh siempre está perdido y no entiende. Cuando entremos en los 5 niveles del alma, van a entender eso también con más profundidad. Acuérdense que vamos poquito a poco introduciendo principios bíblicos. Por ejemplo, en el ciego Bartimeo también representa las naciones y ha venido y resplandecido la luz. Eso tiene que ver con Isaías 60 que dice, levántate, resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. O sea, que ese ciego Bartimeo representa también las naciones que están ciegas, no, viven en oscuridad y en tinieblas, hasta que Yeshua sea completamente revelado. En su segunda venida va a haber una gran revelación, pero antes de su segunda venida hay unas primicias que vamos a ver más adelante quiénes son y qué va a pasar con ellas y qué Dios va a hacer en este tiempo final. Porque hay mucho miedo. La gente está llena de miedo. Que si el coronavirus, que si esto, que si lo otro, mucho miedo de aquí, que no va a haber comida, que si no tienes la marca de la bestia y no se sabe si son las vacunas o si es otra cosa que va a venir, el microchip. Nada de eso es importante. Lo importante es que entendamos que somos las primicias de Dios
y que esas primicias de Dios, así como el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, en el desierto Dios proveyó para ellos todo, como dijimos el lunes pasado. Exacto. Así mismo será en este tiempo final, porque estamos saliendo de Egipto y Egipto está saliendo de nosotros. Entonces, falsos conceptos de Dios, falsos conceptos de la Escritura, todas esas cosas hay que irlas sacando. Y Jesús dijo, el que esté limpio, límpiese más. El que está limpio es el que fue limpio por la sangre gloriosa de Jesucristo. Estamos limpios por esa sangre. Amen. Pero él dice, límpiese más. ¿De qué nos vamos a limpiar más? De falsos conceptos, falsas ideas. Porque uno de los mandamientos dice, no te harás imagen de Dios. Entonces, tenemos una imagen incorrecta de Dios que él le interesa sacar de su pueblo. Y eso comienza con el estudio de su palabra, de su Torá. Torá y palabra es lo mismo, sus instrucciones. Hay instrucciones divinas que tenemos que ponerlas por práctica en nuestra vida para limpiarnos más, porque ya Yeshua nos limpió, ahora a nosotros nos toca limpiarnos más. Y acuérdense que cuando la palabra habla de la novia, dice que ella se ha preparado. Hay una porción, hay una parte que nos toca a ti y a mí hacer. No podemos dejar que Dios lo haga todo y el Espíritu Santo lo haga todo. Yo como hija de Dios tengo una responsabilidad de limpiarme más, de prepararme y estar lista y preparada como una novia ataviada para su marido. Entonces ahí es que viene el falso concepto de que ya Yeshua lo hizo todo, yo no tengo que hacer nada. Eso es mentira. Él hizo la parte que él le tocaba. Ahora nos toca a nosotros la parte que a nosotros nos toca. Es sacar tiempo para estudiar su palabra y tenemos que subir. Y miren qué cosa. Esto de para recibir el cielo en el aire tiene más de lo que voy a hablar ahora, pero un solo tema voy a hablar sobre eso. Fíjense que él no viene completamente a la tierra, ni nosotros vamos a ir completamente arriba. Nos vamos a encontrar en el aire. O sea, que él no va a bajar completamente abajo, ni nosotros tenemos completamente que subir arriba. Eso significa que él espera de nosotros una elevación espiritual donde él va a poder encontrarse con nosotros en un punto medio. Eso es responsabilidad de nosotros como hijos de Dios, elevarnos al nivel que él espera como hijos de Dios, que nos elevemos. Entonces, de eso se trata también el curso. Voy a terminar los 2 minutitos que me quedan. Bueno, ya se me fueron, pero voy a enseñarles algo que tiene que ver con lo de hoy aquí, que está en su manual. Los libros antiguos de sabiduría hebrea. Para Adriana, que me estaba preguntando, le puse aquí definiciones de algunos de esos libros que son fuente tremenda de información. Quería decirle que cuando nos reunamos en el aire con el Señor, el aire representa el aliento de Dios cuando tú eres tomado completamente para Dios. Es interesante, eso es lo que es él, como uno dice, traspuesto, donde él se, hay una palabra que Pablo usa, seize, cuando tú agarras algo para ti y ya no es tuyo ni eres tú, es él. A eso es lo que está diciendo, que seremos absorbidos por su aliento, por su espíritu. Eso es lo que está hablando Pablo a los tesalonicenses. Amén. Bueno, tenemos lo que es la Torá, que la base de la Torá son los 5 libros de Moisés. Entonces, el Tanakh, que es este que está aquí, los libros judíos se leen así. Pero eso está en inglés, en español, en hebreo. Este está en inglés, pero lo tienen también en español. Viene también. ¿Qué es el Tanakh? El Tanakh, mira aquí te lo dice, es los 5 libros de Moisés, que es la Torá, los Nevi'im y los Ketuvim. Los Nevi'im son los profetas y los Ketuvim los históricos. Todos los libros que hablan de historia, las crónicas, jueces, primeros reyes, todos esos libros que cuentan historia de los reyes y de todas las cosas que pasaron en Israel, son los Ketuvim y los Nevi'im, los profetas.
Entonces, ¿qué es el Tanakh? Lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. El judío no le llama Antiguo Testamento, le llama Tanakh. Si tú tienes una Biblia completa con el Antiguo y el Nuevo Testamento, tú tienes un Tanakh ya, porque el Antiguo Testamento es el Tanakh de los judíos. Ellos no le llaman Antiguo Testamento. Acuérdense que para los judíos no existe el Nuevo Testamento. Solamente los judíos mesiánicos que han aceptado a Jesús como su Salvador sí reciben el Nuevo Testamento. Pero el judío no. Para el judío el Tanakh es lo que para ti, para mí es el Antiguo Testamento. ¿Está clarito? Eso es lo que es el Tanakh. El Mishnah no lo tengo, no lo he comprado. El Mishnah es una colección de material exegético que encarna la tradición oral de la ley judía y forma la primera parte del Talmud. Ok. El Midrash, dame que el Midrash que está allí, papi, el del color rojo. El Midrash es la Torah oral. Por ejemplo, hay muchas cosas que no están en nuestras Biblias que están en la Torah oral. Este es un Midrash. Este es el Midrash de Bereshit, el libro de Génesis. Génesis tiene, todo esto es la Torah oral del libro de Génesis. ¿Qué es lo que tiene? Las cosas que faltan en la Biblia escrita, que no las pusieron escritas, pero se pasan de boca en boca, que te añaden información, que te da el porqué de las cosas, que a veces estás leyendo la Biblia y hay algo como que no tienen sentido. Ajá, y dice, ¿pero por qué hizo eso? Ah, pero cuando tú vas al Midrash, entonces te explica el porqué. Bueno, ¿y el Midrash nada más es de Génesis o es de cada libro? Tiene un Midrash yo tengo los 5. Son 5 Midrash. Yo tengo un Midrash para cada libro de la Torah. Los de Moisés. Que es la Torah oral, que tiene más información que la escrita. Ponte a pensar que la escrita es como un bosquejo de la otra. La escrita está lo más importante, pero en la oral están los detalles. Detalles que no están en nuestra Biblia. Entonces está también el Humash. Este es en español. Este es en español, lo conseguí en español. El Humash, aquí te dice lo que es, este que está aquí. Es la Torah en forma impresa, en lugar de una Torah Sefer, que es un pergamino. La palabra proviene de la palabra hebrea 5, o sea, de los 5 libros. Es un término más formal, es Amishah Pushei Torah, 5/5 partes de la Torah. También es conocido por el término griego latinizado Pentateuco en ediciones impresas comunes. En otras palabras, el Humash es los 5 libros de Moisés en el idioma hebreo, traducido en el idioma español, y abajo, aquí abajo, comentarios. Estos son comentarios de los rabinos, dándote explicación de qué es lo que eso significa. Cuando Caín mató a Abel, ¿por qué? Comentarios de ellos, de estudios que ellos han hecho, y te dicen por qué eso pasó, en qué situación sucedió, por qué Sara, por qué Abraham mintió cuando fue a Egipto y dijo que Sara era su hermana. Pues esos comentarios rabínicos te explican, ¿ves? Son explicaciones. El Humash es la Torah, los 5 libros de Moisés, pero con comentarios rabínicos. Cada libro tiene su porqué. Entonces, el Nuevo Testamento, con un matiz judío, no babilónico ni griego, sino judío, es lo que le llaman el código real. Código real porque es real de realeza y código porque tiene los códigos de nuestro gran Salvador Jesucristo y de los grandes apóstoles. Entonces te da más, te explica como mejor. Es todo el Nuevo Testamento, pero tiene mucha información. Antes de cada libro hay una introducción y te da mucho detalle. Este lo compré en español, me costó $50 cuando lo compré, hace más de 10 años, ya está fuera de circulación. Pronto van a sacar nuevos, en una edición nueva, pero no sé cuánto será el precio. Pero es una perla. Ese es uno de mis favoritos. Es Código real. Código real. Entonces,
Está lo que es la colección del Zohar, de esto vamos a hablar en otra ocasión. Esto es una cosa muy tremenda. Y está lo que le llaman el Sidur. ¿El Sidur sabe qué son? No. Oraciones judías. Oraciones judías para diferentes festividades como la Pascua, Pentecostés, Tabernáculo, las diferentes fiestas judías. ¿Y qué cosas orar? ¿Qué es lo que tienen? Prácticamente la mayoría son salmos, unos salmos hermosos. Y eso es un sidur. Un sidur es un libro de oraciones. También está lo que es la Gemara, que son también como instrucciones para las personas que quieren estudiar ya eso, para los que quieren hacerse judíos. Yo solamente le puse lo que es cada uno para que tengan una idea. Está la Gemara, la Mesorá, el Zohar, ya le dije lo que es el Sidur. Esos son libros antiguos de sabiduría hebrea que son muy buenos y aportan mucha información. Cuando tú vas con dudas, tú buscas la escritura ahí y buscas los comentarios de los rabinos, buscas la Torah oral, buscas todo, y eso todo te da una fuente de información para que llegues a la conclusión correcta y no a lo que la mente de nosotros interpreta cuando leemos la escritura. Pero lo que tú dijiste de Mesorá, esos son los evangelios. Los evangelios. Sí. Bueno, le dicen Masoret. Sí, pero en la Mesorá judía no exactamente. Mesorá significa, a ver si me acuerdo, espérate, yo creo que lo puse aquí. Es la transmisión de una tradición. Toda la cadena de la tradición hebrea, material transmitido de padres a hijos, como si fuera la Torah oral, de maestros a estudiantes, de Hashem a los seres humanos. Pero no del nuevo nada más. No del Antiguo Testamento. Okay. Los Mesoret son los evangelios en hebreo. Evangelio es una palabra que tradujeron al griego, evangelión, pero no es la palabra original. La palabra original es los masoretas, que después más adelante también lo veremos con detalle. Lo importante de hoy que yo quería que vieran era que la palabra de Dios no tiene final, es un pozo de agua. Un abismo que no tiene final, no podemos limitarla. Tú tienes siempre el mensaje sencillo, después otro más complicado, después otro más profundo, hasta que llegas a un nivel que es impresionante. Que no puedes nadar. Que ya tú dices, Dios mío, ¿qué es eso? ¿Entiendes lo que dijo Pablo cuando dijo, ay, profundidad de la riqueza, de la sabiduría de Dios? Así llega cuando llegas al cuarto nivel. Es impresionante. Termino diciendo estas palabras. Yo que estoy estudiando hebreo, cada día me asombro la perfección que tú dices, pero es que esto será una casualidad. Es una cosa, cómo está todo tan cuadrado en hebreo, con números y con símbolos. No. Es una perfección. No hay manera que uno pueda decir, no, esto se lo inventó alguien, un hombre por ahí. No hay manera. No existe margen de errores. No hay manera de errores. Es una cosa impresionante. Los errores suceden por las interpretaciones, no por el original. Así que si hay alguna pregunta, ya hasta aquí terminamos con la clase de hoy. Si hay alguna pregunta, siéntase libre de hacerla. Quiero hacer una pregunta, pero no sé si me escucha. Sí, le escucho. Oye, ¿por qué Yeshua y no Jesús? Me acuerdo que una vez dije frente de un judío, bueno, gracias a Jesús, y me dijo de que no debía decir Jesús porque Jesús era una palabra del catolicismo y que estaba llamando a cualquier cosa menos al hijo del Dios verdadero, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿no es la intención? Porque, o sea, nosotros no sabemos hebreo, ¿no? Si no me lo hubiera dicho, yo no sabía que se llamaba Yeshua, ¿no? Qué buena la pregunta. Mira, yo me convertí al Señor llamándolo Jesús. Recibí el Espíritu Santo llamándolo Jesús. Trabajó en mi vida, toda mi vida, yo llamándole Jesús, lo he adorado como Jesús, le he hecho todo con el nombre de Jesús. Ahora, una vez entendí el principio de que su nombre no es Jesús, sino Yeshua, ahora, acuérdate que el conocimiento te trae, ¿qué? Responsabilidad. Entendimiento.
Ajá. Va a llegar un momento en que Sabiduría. vas a dejar de decirle Jesús y vas a empezar a llamarle Yeshua. No hay un pecado que Dios diga, me estás diciendo lo que, o sea, que Dios te condene porque le dice Jesús. Dios el Padre te condene porque le llames a su hijo Jesús. Porque en la ignorancia el Señor tiene misericordia. Ahora, el problema es cuando ya empezamos a entender y ya es como un bebé que tú le permites que se haga pupita en el pamper. Pero una vez tiene 3, 4 años, ya se le da una nalgada si se orina y se hace pipi. O se hace pupi en el calzoncillo. Porque ya sabe más, ya sabe mejor. Pues así mismo sucede con las cosas espirituales. A la medida que tú vas creciendo y aprendiendo, Dios espera más de ti. Pero la bendición que hay de conocer más es que se te otorga más poder. ¿Entiendes? Sí. El nombre de él es un compuesto griego que inventaron cuando tradujeron el nombre original del hebreo, que es Yeshua. Si lo vamos a traducir, la verdadera traducción más cercana hubiera sido Josué, no Jesús. Porque Josué se parece más a Yeshua, Yehoshua, que realmente es Yehoshua. Joshua. Joshua es Josué y Yeshua es Jesús, lo que tradujeron Jesús. Pero es un compuesto de 2 nombres, de una diosa india, la diosa de la muerte, y del dios Zeus, Jesús, Zeus. Entonces, por eso es que se celebra el 25 de diciembre el nacimiento de Jesús, porque es el nacimiento de Zeus. Es el día que celebraban el nacimiento de Zeus en los griegos, en Grecia. Entonces los católicos se combinaron y dijeron, ellos quisieron crear como una religión. La Iglesia Católica creó una religión. Y esa iglesia creó la religión de Jesús y María, la intercesora. María es la misma que ellos adoran en el día de la Pascua, que pintan los huevitos en colores. Es la diosa de la fertilidad. Entonces le cambiaron el nombre y le pusieron María como la madre de Jesús. Es una mezcla que tú no tienes idea que hicieron los católicos. Y crearon una religión nueva. De eso el Señor nos está limpiando. Entonces, realmente la palabra Jesús no es correcta, pero vuelvo y te digo, ni yo te voy a condenar ni mi esposo si dice Jesús, porque toda la vida le hemos dicho Jesús. Si se te escapa y dice Jesús, yo no, ¡ay, dijiste Jesús! No. Eso es natural. En lo que la lengua se va adaptando y tu mente se va coordinando de que su verdadero nombre es Yeshua. Otra cosa. Es como, espérate, como si yo, ¿cómo es que tú te llamas? Jessica. Imagínate si yo te empiezo a decir Yorsico. ¿Verdad que te va Yorsico? Ay, como que no suena como Jessica. O Yesenia. O Yesenia. No vas a responder. Porque no es Yesenia, es Jessica. Entonces, él responde por el nombre de Jesús porque él sabe que es como dice, lengua de niños. Somos niños. Pero una vez ya no somos tan niños, ahora él exige, espera de ti que lo llames por su verdadero nombre. Wilfredo. Ok. Y no solamente por eso, Jessica, mira, el significado que lleva el nombre de Yeshua comparado con el de Jesús no es lo mismo. No es lo mismo. Porque aquí estamos hablando de algo más complicado que tiene que ver con naturaleza y tiene que ver con otras cosas. Ahora, lo mismo es con el nombre de Dios. El nombre, cuando nosotros decimos... Pero explica lo que Yeshua significa, salvación. Ya mismo. Salvación de Dios significa Yeshua, salvación de Dios. Y la palabra Jesús no significa eso. Significa, lo comparan con algo que tú, con un ungüento que usaban los ejércitos romanos para brillar sus escudos. Eso es para Cristo, vaya Mesías. Sí, para la palabra Cristo. Pero como usamos las dos, Jesucristo, Cristo, Jesús. Ok, pero el nombre de Dios no define. Tú usas la palabra de Dios en Israel y ellos no saben de quién tú estás hablando. Porque la palabra Dios no indica necesariamente el Dios de Israel. Ahora, si tú dices Adonai. O puede ser Dios un demonio también, ¿no?
Exacto. Exacto. Puede ser un ídolo. Como cuando tú llamas a una persona que no conoces en la calle y le dices, Señor, y la persona mira y a la misma vez también usa eso para Señor, el que está sentado en el trono. O sea, hay conflicto ahí, por eso ellos no dicen Señor, dicen Adonai. ¿Viste? Ahora, la palabra, para eso está Hashem, Adonai, otro más, tú sabes que Elohim, el Eterno, hay diferentes nombres Él que, tiene 72 nombres que usa Israel. sí, que no limita su naturaleza, porque tú ponerle el nombre a una persona Le pones divina, naturaleza. le pone limitaciones. ¿Ok? Entonces, estos nombres no limitan a Dios, porque van con el significado que llevan, van con él, se identifica. Y por último, las palabras tienen vibración y energía. Entonces, una de las cosas que vamos a aprender hablando Correctamente. es la fuerza de las palabras. O sea, cuando tú dices Yeshua, tú estás diciendo salvación de Dios. Cuando dices Jesús, realmente no significa nada, no tiene un significado profundo escritural. Pero eso es algo que vas a aprenderlo poco a poco. A mí me ha costado, todavía yo digo Jesús de vez en cuando. Sí. O sea, Dios está cambiando nuestra forma de hablar, como un niño que va aprendiendo a hablar correctamente. No te sientas culpable ni nada de eso. Solamente dale tiempo que el Espíritu de Dios te ayude a corregirnos en las cosas que estamos incorrectas y poco a poco cambiarlas por las más correctas. Amén. Terminamos. Amén. Sí, amén. Gracias.